Una autopsia del monstruo. Netflix y Ed Gein. ¿Por qué miramos al monstruo? Miramos para trazar una línea segura entre su oscuridad y nuestra luz, para sentirnos a salvo. Pero ¿qué pasa cuando la pantalla se convierte en un espejo? Hoy no solo analizamos a Ed Gein, analizamos nuestra fascinación por él. Empezamos una autopsia del monstruo. Este video reseña crítica va a estar dividido en distintos episodios, porque va a estar largo, y al final, bueno, juntaré los que sean y tendremos un video todavía más extenso. Vamos a hablar de la serie de Monster de Ed Gein Story que está en Netflix. Si no la han visto, véanla. Aquí vamos a hablar de todos los spoilers que hay, así que no se las quiero echar a perder. Si no la han visto, véanla y después escuchen, y si me hacen el favor de comentar, podemos abrir una conversación bastante interesante acerca de este tema. Así que empecemos. ¿Qué serie? No puedo decir si es buena o mala, porque he quedado atrapado en sus imágenes antes de poder decir si me gustó. No sé, creo que sí. Lo que sí sé es que es brutal. Las actuaciones son espectaculares, pero la de Charlie Hunnam brilla por encima de los demás. Es un actor que a mí nunca me había gustado por parecer muy plano, pero aquí demuestra que realmente tiene talento. Parece ser, un joven Gary Oldman. Es un programa de televisión impecablemente escrito, producido, editado, musicalizado. La presentación de personajes es magnífica. Estoy atrapado entre la sorpresa y la brutalidad de Monster, la historia de Ed Gein de Netflix. No quiero solo escribir una reseña, me gustó o no. ¿A quién le importa que algo me guste o que no me guste? Lo que pretendo hacer es analizar el aspecto filosófico, psicológico y social de la serie. Debo ver la obra, A Monster de Ed Gein Story, como un reflejo de nuestra sociedad. Y esa es una tarea muy difícil porque es tan brutal la serie que puede llegar a herir susceptibilidades. Pero mi labor va a ser otra, pensar. Así que pensemos sobre lo que esta obra nos dice y lo que nos hace sentir. Antes de continuar, quiero aclarar que la serie no es un documental, ya que eso le critican mucho, que se desapega mucho demasiado de la realidad. Y es cierto, pero viéndola como una serie de Netflix, no como un documento histórico, lo que realmente atrapa es la narrativa cultural que construye alrededor del asesino y del cine. Esa fascinación norteamericana por la violencia y por el criminal como figura mítica no es nueva, pero aquí alcanza un nivel casi religioso. Y con Netflix como plataforma, esa fascinación estadounidense por la ultraviolencia llega al mundo entero. Recordé la película de La Naranja Mecánica del maestro Stanley Kubrick, que se estrenó en el año de 1971 y generó una enorme controversia, provocando su prohibición en varios países y amenazas de muerte en contra de del señor Kubrick. Como reacción a la violencia y a las críticas, Kubrick pidió que la película se retirara de los cines del Reino Unido poco después de su estreno, y esta decisión marcó su aislamiento en Gran Bretaña. Y sí, La Naranja Mecánica, para su época, fue excesivamente violenta y escandalosa, pero siento que no se compara con lo que vemos el día de hoy en Monster. Hoy en día la serie no se ha retirado, hasta el día de hoy. Se muestra en todo el mundo. A algunos les gusta, a otros no. Pero no pasó nada. Y no estoy diciendo que debería haber pasado algo, al contrario. Lo impresionante es eso, es que no pasó nada. ¿Por qué? Quizás porque ya nos acostumbramos. Desde el primer episodio de la serie se siente. Monster no se limita a contar la historia de Ed Gein, sino que examina nuestra mirada sobre él. El voyerismo siempre está presente. Esa enfermiza mirada que ve escondida. Ed mira a las muchachas, nosotros miramos con él y también lo vemos a él. Lo vemos observando a las mujeres del pueblo con la torpeza de quien anhela una conexión humana que no sabe establecer. Su rareza lo condena, no pertenece a este mundo. La gente lo evita por raro, lo compadecen por extraño, por diferente, pero le temen. Desde ese rechazo nace el germen de su soledad, y en esa soledad empieza su transformación. Hay una escena particularmente inquietante. Ed revisa los cajones de su madre, se pone su ropa interior y se masturba frente al espejo con un cinturón atado al cuello, buscando asfixiarse apenas lo suficiente para sentir placer. Es una escena fuerte porque condensa la idea central del personaje.
El deseo ligado a la culpa y al castigo. No hay erotismo, hay penitencia. La madre, omnipresente incluso muerta, sigue dictando la forma en que Ed experimenta el cuerpo y la vergüenza. La mamá es su dios y su carcelera. El mantra de la madre es: solo una madre puede amarte, y se convierte en un dogma personal de Ed. Cada vez que intenta acercarse a una mujer, la voz materna resuena como un mandamiento. Las mujeres son pecado, le dice con una voz que intimida, como cuando el padre anuncia la penitencia de tus pecados. En su fanatismo, el amor se confunde con control. La figura materna alcanza dimensiones míticas. En un momento clave, la madre llama a Adeline, la novia de Ed, Pandora. El nombre no es casual. Adeline, o Pandora, encarna la curiosidad y la tentación. Ella es quien, literalmente, le entrega la caja del mal a Ed. Una inocente cajita de madera con terribles fotografías de los campos de concentración y un cómic titulado La zorra de Buchenwald, inspirado en Ilse Koch, la criminal nazi que sí fue real. Dentro de esa caja está el origen de la monstruosidad, el horror documentado convertido en imagen, la barbarie transformada en espectáculo. Ed mira esas imágenes, primero sin comprender sus propios sentimientos, como si estuviera descubriendo que el mundo existe en esa violencia. La cámara lo muestra en primer plano, observando los cuerpos apilados, las pieles curtidas, los rostros congelados por el dolor. Al principio parece horrorizado, pero pronto su mirada cambia, se transforma. El horror se vuelve deseo, curiosidad, pulsión, tensión. Algo despierta en él. Esa escena es decisiva porque vincula la deshumanización colectiva de la guerra con la personal. El crimen de Ed Gein no nace del vacío, sino de una cultura que ya ha contemplado el mal en detalle y no ha podido dejar de mirarlo. La Segunda Guerra Mundial, y en particular las imágenes de los campos nazis, actúan como detonantes psicológicos. La serie sugiere que la brutalidad moderna tiene una genealogía visual, la cámara como instrumento del trauma. Ed observa esas imágenes en público en una cafetería y llega a excitarse. Es una metáfora sobre nosotros, el espectador que mira el horror como espectáculo. En Monster vemos la premiere de Psycho, la película de Psycho de Alfred Hitchcock, y al verla, la gente vomita, se enferma, sale corriendo de las salas. Esa era la intención, darle al público americano la película que se merecía. Ahora, Monster hace lo mismo. Le da al pueblo americano, y con Netflix al mundo entero, la serie que nos merecemos. La obra juega con el espejo del tiempo. En Psycho, Norman Bates observa a su víctima a través del agujero en la pared. En Monster, Ed Gein observa al mundo con la misma mirada, pero ahora somos nosotros quienes observamos a Ed. El voyerismo se multiplica, todos miran, todos participamos. Y eso es lo perturbador. Ahora miramos escondidos, desde lejos, en las redes sociales, de manera anónima, a distancia, pero no hemos podido dejar de ver. La serie muestra necrofilia explícita. Ed Gein tiene relaciones sexuales con un cadáver. Y los productores no se limitan, le dan rienda suelta a Ed y al camarógrafo para hacer tomas en primer plano y ver los dedos de Ed acariciar la piel de la muerta con hambre sexual, con deseo erótico. La escena no busca el morbo, nos enfrenta a la naturalización de lo indecible. Ed se mueve encima de un cadáver en la televisión de nuestras salas, de nuestras recámaras, y nosotros vamos por más palomitas o popetas para seguir viendo, siempre desde lejos. Adeline, que ahora aspira a ser reportera de Nota Roja, encarna la otra cara de la misma fascinación, el deseo de registrar y lucrar con el horror. Ella también se convierte en monstruo. Es menos culpable que Ed, pero también es culpable. Y su ambición llega al extremo cuando en pleno funeral pregunta con fría curiosidad sobre la forma en que fue asesinada la madre del policía, a quien colgaron y abrieron siguiendo las técnicas de un carnicero para extraer los órganos y poderlos consumir. Ahí nace Hannibal Lecter, el famoso psiquiatra caníbal. El trabajo de Pandora, Adeline, la novia de Ed, condensa una verdad contemporánea, la pérdida del pudor. En la era digital, hasta la muerte se convierte en contenido. Lo que antes era tabú, ahora es material compartible. La libertad de expresión malentendida se vuelve coartada para la crueldad verbal. Y Monster explota esa paradoja con precisión quirúrgica. Los mismos espectadores que se indignan ante la serie son los que la consumen con voracidad. La ironía es perfecta. La libertad que permite a la audiencia ofenderse
Es la misma libertad que autoriza a los creadores a mostrar lo que nadie quiere ver. El resultado es una tensión moral constante. ¿Dónde termina el arte y dónde comienza la explotación? ¿Dónde se traza la línea entre representar la oscuridad y disfrutarla? Creo que tengo que platicar con un psiquiatra. Monster no ofrece respuesta. La serie no se defiende ni se disculpa. Provoca. Nos coloca frente al espejo y nos obliga a admitir que la fascinación por el asesino no está solo en Hollywood, sino en nosotros mismos. No miramos al monstruo para comprenderlo, sino para sentirnos seguros de que no somos él. Pero en esa distancia moral aparente se esconde nuestra propia complicidad. La serie no solo muestra los crímenes de Ed Gein, sino todo aquello que los hizo posibles. Desde el primer episodio se entiende que el horror no nace del vacío, sino de una cadena de causas humanas, culturales y simbólicas. Después de su arresto, incluso las pertenencias de Ed se transforman en mercancía. Se subastan su casa, sus tijeras, sus cuchillos, las sierras, los objetos con los que había matado y despellejado. Hasta los instrumentos del crimen se convierten en producto. El capitalismo es el motor que, si genera ganancia, justifica todo. El miedo de Ed al conflicto con su hermano es el primer estallido visible de su presión interna. Lo agrede, sin intención clara de matarlo, pero el hermano muere. Y Ed alucina que lo ve vivo. Su mente no le permite creer que fue capaz de matar a su propio hermano. La culpa se cristaliza. La madre, incapaz de soportar la pérdida, muere poco después. Y con ella se derrumba todo vínculo con el mundo. Ed queda solo, sin referentes, sin propósito, sin lenguaje para comprender el deseo o la culpa. No sabe qué hacer, pero sobre todo, no sabe cómo ser. A partir de ahí, la serie muestra su caída definitiva. Ed intenta desenterrar el cuerpo de su madre para traerla de vuelta, pero no logra exhumar el cuerpo de su mamá. Así que roba otro cadáver, al que llama Mother o Madre. No ve en él a una víctima, sino un símbolo de maternidad, un intento grotesco de recuperar el amor perdido. Ed, como la mayoría de los hombres, no sabe estar solo, no puede estar solo. No sabe ser sin la mujer, pero no logra distinguir entre afecto y posesión, entre amor y amor a la muerte o a la violencia. El horror en Monster no se presenta como maldad pura, sino como consecuencia lógica de una cultura que ha aprendido a mirar la violencia sin pestañear. Ed Gein es producto de esa mirada, un hijo del siglo XX, moldeado por las atrocidades de la guerra, la culpa religiosa y la pornografía del sufrimiento. No es un monstruo sobrenatural, sino el resultado humano de un mundo que perdió el sentido de la compasión. Si alguien, en este momento de la vida de Ed, se hubiera acercado a él con empatía, esta serie quizás no existiría. Quizás. En Monster, The Ed Gein Story, Ed deja de ser un personaje remoto, un nombre en un archivo criminal, para convertirse en un ser que respira, observa y se equivoca. No se nos presenta como un símbolo del mal, sino como un hombre desbordado por el precio de su propia mente. Por primera vez vemos su rostro verdadero, no el de las máscaras de piel humana que fabrica, sino el de su humanidad fracturada. Y eso, precisamente eso, es lo que aterroriza. El horror no proviene de la monstruosidad física, sino del reconocimiento de que Ed se parece demasiado al hombre común. Su soledad, su torpeza, su dependencia emocional, su impotencia para comunicarse, son los mismos rasgos que la sociedad moderna produce y luego condena. Algunos movimientos modernos exigen que el hombre sea de una manera en particular, y al poco tiempo ese mismo movimiento pide que la masculinidad regrese a su balance natural. Pedimos sin saber realmente qué queremos. Ed queda solo, en un mundo que no comprende y no lo comprende, ni lo intenta comprender. Ed está enfermo, sufre de esquizofrenia y no sabe existir. La cámara lo sigue mientras vaga por su casa después de la muerte de su madre, no como asesino, sino como un niño huérfano, desorientado, incapaz de distinguir entre cuerpo y símbolo. El silencio le pesa más que cualquier palabra. El espectador se enfrenta con una verdad incómoda. Ed no mata por placer, sino para reconstruir un vínculo roto. No busca matar, busca revivir. Su rostro, iluminado por la luz temblorosa de una lámpara, refleja algo más que locura. Refleja dependencia afectiva absoluta. La madre era su única referencia moral y emocional. Sin ella, el mundo pierde contorno.
Esa pérdida lo deja suspendido entre dos universos, el de los vivos que lo rechazan y el de los muertos que no puede abandonarlo. En ese punto la serie redefine la figura del monstruo. Deja de ser el asesino serial multiplicado en películas y cómics y se transforma en una figura originaria, en canon. Ed Gein es el prototipo, la matriz de todos los horrores posteriores. De él nacen Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill, Hannibal Lecter y otros. Todos son versiones refinadas de la misma fractura, el intento de poseer el cuerpo para dominar la ausencia. Ed Gein fue arrestado en 1957 en Plainfield, Wisconsin, en Estados Unidos. Lo que la policía encontró en su casa parecía el inventario de una pesadilla: cuerpos profanados, restos humanos convertidos en muebles, máscaras hechas con piel, objetos domésticos tallados en hueso, partes íntimas femeninas disecadas. No solo mataba, reconfiguraba el cuerpo como si fuera materia prima, como si buscara moldear el amor y el deseo con las herramientas de un carnicero. El descubrimiento conmocionó a Estados Unidos. La prensa explotó el caso con morbo y fascinación, y el país entero encontró en ese granjero solitario un espejo grotesco de sí mismo. El asesino rural se convirtió en símbolo del otro americano, reprimido, aislado, moralmente confuso, obsesionado con la pureza y con el pecado. Ahí nace el arquetipo del monstruo moderno, mitad hombre, mitad mito. A partir de ese hecho, la cultura popular construyó una genealogía del horror. Lo que comenzó como un crimen se transformó en una industria del miedo. La serie lo sugiere al mostrar a Hitchcock en la premiere de Psycho. En un momento es autorreferencial, la cultura que se asusta de lo que ella misma creó. Sin embargo, ese mismo público volverá a comprar boletos para ver más sangre, más crimen, más monstruos. Y para no leerles la lista de libros, cómics, películas y series de televisión que se han inspirado en Ed Gein, se las voy a dejar en los comentarios para que la lean si la quieren ver. Monster completa un ciclo. Lo que comenzó con el granjero de Wisconsin termina en las pantallas del streaming global. La historia vuelve a contarse no para entender al monstruo, sino para celebrar la maquinaria que lo mantiene vivo. Y el público, como siempre, vuelve a mirar. La serie se convierte, a partir de cierto punto, en un laberinto de reflejos. Monster no es solo la historia de Ed Gein, sino la historia de quienes lo observaron, lo narraron, lo filmaron, lo imitaron. Todos los monstruos que vinieron después, Norman Bates, Buffalo Bill, Leatherface, Dahmer, son extensiones del mismo cuerpo. Aparecen como fantasmas culturales, figuras que orbitan en torno al mito original. Norman Bates con su represión y su intento de curarse de la enfermedad de la sodomía. Hitchcock, medio arrepentido por haber filmado Psycho, observando el monstruo que él mismo ayudó a crear. Buffalo Bill, reencarnación del deseo de poseer la piel de la mujer. También desfilan Richard Speck, Charles Manson y Ted Bundy. Todos son ecos del primer gesto: mirar el horror y reproducirlo. En la ficción, incluso los agentes del FBI de la serie Mindhunter, también de Netflix, que es producida por David Fincher, aparecen entrevistando a varios de ellos, incluido al propio Ed Gein. Es una escena falsa, pero conceptualmente exacta. El monstruo ya no pertenece a un cuerpo, sino a una genealogía mediática, el bestiario de los monstruos. La violencia se hereda como un guión que el cine y la televisión reescriben una y otra vez. Lo que antes fue crimen se convierte en trama. Lo que fue repulsión se transforma en entretenimiento. La serie juega con esa idea de manera consciente. En una de las secuencias más perturbadoras, Ed describe con serenidad cómo cortar una cabeza humana de la manera más limpia. No hay dramatismo, no hay morbo evidente, hay técnica, hay oficio. Esa calma, ese vacío emocional, es lo que verdaderamente aterra. La violencia deja de ser excepcional, se vuelve procedimiento. Ahí radica el poder de Monster, en mostrar la rutina del horror. No se trata de una historia sobre un hombre enfermo, sino sobre una sociedad entera. Estados Unidos no solo está obsesionado con la violencia, vive de ella, la produce, la consume, la exporta. Cada imagen, cada plano es un espejo, en el que el espectador termina reflejado. Nos invitaron a todos a la mesa y hemos aceptado la invitación con mucho gusto. Ver a Ed Gein mirar, tocar, diseccionar,
es observarnos a nosotros mismos frente a la pantalla. La serie nos convierte en cómplices del acto que critica. El espectador, en última instancia, es el verdadero protagonista. Mirar se vuelve un acto moral, y Monster nos deja la pregunta sin resolver. ¿Hasta qué punto somos distintos de Ed cuando observamos el horror con fascinación? La manera en que Ed Gein trata a los demás recuerda las reflexiones de Byung-Chul Han sobre la pérdida de la presencia. En el mundo contemporáneo, dice Han, las cosas han dejado de tener alma, son no cosas, fragmentos funcionales sin vínculo humano. En la serie, Ed encarna esa idea, no ve personas, ve materia, cuerpos que pueden ser abiertos, cosidos, desarmados y conservados. Su madre, las mujeres, los cadáveres, todo pertenece al mismo paisaje inerte. Podríamos decir que para Ed, la gente son no personas. Ed no destruye por odio, sino por ausencia de relación. Odia, ama, pero no distingue. El mal no surge de la maldad, sino de la desconexión total. Lo que Hannah Arendt llamó la banalización del mal, encuentra en él una versión clínica. El mal sin intención, el crimen sin emoción. Su necrofilia no busca placer, busca contacto. Es el intento desesperado por tocar algo que ya no lo juzgue. La muerte es el único territorio donde puede sentirse aceptado. Es Adeline, su novia, quien le sugiere exhumar un cuerpo para tener relaciones sexuales con él mientras ella está de viaje. Y Ed hace caso. Y al poco tiempo, cuando Adeline regresa y se arrepiente de no darle sexo a Ed, y se lo ofrece, él ya no puede acostarse con ella porque no está lo suficientemente fría como el cadáver. La serie retrata esa deshumanización con ultra precisión. Monster no solo analiza la mente del asesino, sino la patología colectiva de una sociedad que ha perdido la capacidad de horrorizarse. El espectador contemporáneo ya no reacciona ante la violencia, la consume. Y cuando la serie muestra a Ed con serenidad, como un artesano, lo que en realidad está mostrando es el proceso por el cual la crueldad se vuelve hábito. La degeneración de Ed culmina en una paradoja moral. Ya en el hospital psiquiátrico, envejecido y enfermo, sonríe. Habla con dulzura, se muestra amable, humano. Y el espectador, contra todo juicio, siente compasión. Esa compasión es la trampa final. Lo vemos como una víctima, no como el verdugo. Lo perdonamos sin querer. Y ahí está la prueba última. El monstruo no ha muerto, se ha transformado en objeto de empatía. La cámara lo sabe. Mientras Gein agoniza, la serie intercala imágenes de admiradores que veneran su figura, de asesinos que lo imitaron, de fanáticos que coleccionan sus reliquias. Lo que muere es el hombre, lo que sobrevive es su símbolo. Su sonrisa final, tranquila, casi inocente, es una burla al espectador. Nos enfrenta a la paradoja de sentir ternura por el viejito enfermo. El mal se vuelve entrañable y el horror digerible. Monster expone la fase definitiva del espectáculo contemporáneo, la estética de la violencia y la empatía hacia el asesino. Ya no se trata de temer al monstruo, sino de comprenderlo, justificarlo e incluso llegar a quererlo. Y esa inversión moral es el verdadero monstruo de la serie. La religión cristiana atraviesa toda la serie como un bisturí. No es consuelo, sino condena. Es culpa, salvación, castigo y justificación. En cada plano, en cada diálogo, se siente la idea del nombre de Dios, no como refugio, sino como amenaza, como tensión. Desde los sermones de la madre hasta las oraciones murmuradas por los asesinos, la fe se convierte en un hilo que une la devoción con la violencia. En Monster, The Ed Gein Story, Dios no es amor, es vigilancia. Es el ojo que todo lo ve, pero que nunca perdona. La madre de Ed encarna esa teología del miedo, predica la pureza, pero lo hace a través del castigo. Enseña que el deseo es el lenguaje del diablo y que el cuerpo femenino es impuro. Le repite que solo una madre puede amarte, anulando toda posibilidad del deseo fuera de la culpa. En su fanatismo, la fe se vuelve patología y el amor una forma de tortura. El resultado es una religión invertida. Cada acto de Ed parece una misa negra. Mutilar, diseccionar, conservar. No hay placer, hay penitencia. En sus manos, la muerte se vuelve un sacramento. Cuando viste los cuerpos, cuando los adorna o los cose, realiza su propia liturgia del perdón imposible. El crimen es su confesión. La serie amplía esta tensión más allá del individuo.
En los Estados Unidos de Monster, la Biblia y el rifle conviven como símbolos sagrados. La cruz promete redención, el arma promete justicia. Ambas representan lo mismo, poder sobre la vida y la muerte. En esa dualidad se sostiene la moral americana. La fe da la ilusión del perdón y el arma la ilusión del control. Una absuelve, la otra ejecuta. En ese contexto, cada asesinato adquiere una dimensión ritual. No es violencia sin sentido, es sacrificio. El asesino actúa como sacerdote de una religión que no admite placer ni ternura, solo obediencia. Y la serie lo deja claro. Monster no blasfema, observa, no acusa, revela. Nos muestra una sociedad donde la fe ya no sana, sino que enferma. Donde amar al prójimo significa vigilarlo. Donde matar puede parecer una forma de purificación. La redención en este universo es imposible. Dios no redime, legitima. El mal se justifica en su nombre, y en ese espejo la religión se muestra como otro instrumento de la banalización del mal, una estructura que reemplaza el pensamiento por el mandato, la conciencia por la obediencia. Ahí aparece la lectura filosófica más nítida de la serie, la que conecta a Guin con la tesis de Hannah Arendt sobre la banalización del mal. El mal, dice Arendt, no siempre nace del odio, sino de la suspensión del pensamiento, de la obediencia acrítica de una idea. Guin no razona, no elige, solo obedece. La figura de Ilse Koch, la zorra de Buchenwald, refuerza este espejo. Su presencia no es anecdótica, es el rostro de la fe ciega. Ella representa el mal justificado por la ideología. Koch no se percibe como criminal, se ve como ejecutora de un orden. Su atrocidad es meticulosa, casi artesanal. No siente culpa, siente deber. Fabrica lámparas con piel humana como quien borda un material para su Dios. Su fanatismo político sustituye la fe moral. Su obediencia sustituye la conciencia. El cómic representa a Ilse como una figura erótica, una vampirela de la barbarie. Cadenas amplias, senos prominentes, cuerpo fetichizado. La violencia ya viene envuelta en deseo. Ahí está la ironía más cruel de los productores. Los medios, al convertir el horror en imagen, se vuelven cómplices de su perpetuación. Ed Gein no solo imita lo que ve, absorbe el código moral del espectáculo, donde la muerte se presenta con la misma lógica que una fantasía sexual. La madre de Ed e Ilse Koch son reflejos de un mismo espejo, la absolutización de la obediencia. Cuando la fe se despoja de reflexión, produce verdugos. Cuando la ideología reemplaza la conciencia, produce monstruos. En ambos casos el pensamiento desaparece, y con él, la humanidad. Monster traza así una línea continua, de Ilse Koch a Ed Gein, y de Gein a la sociedad norteamericana contemporánea. No porque Estados Unidos repita los símbolos del nazismo, sino porque conserva la creencia en una pureza moral que justifica la violencia. En la granja de Ed, en el suburbio americano, en la cruz y en la bandera, se repite el mismo gesto. Un pueblo que se declara elegido por Dios y se concede el derecho de castigar en su nombre. Lo que en Europa fue ideología, en América se vuelve moral. Lo que fue genocidio, aquí se volvió entretenimiento. Es la conclusión implícita de la serie. No hay ruptura entre la granja de Wisconsin y la pantalla de Netflix, entre el cuchillo y el arma automática. Solo hay continuidad, el fanatismo como identidad, la fe como espectáculo, la culpa como forma de pertenencia. Monster no solo analiza a un asesino, disecciona la estructura mental de una civilización que necesita creer para poder destruir. La obediencia se vuelve virtud, la violencia, deber. En ese mundo, Dios ya no juzga, produce monstruos. Supongo que felicidades a Netflix y a los productores por atreverse a hacer una serie de esta naturaleza. Nunca imaginé que algo así pudiera verse dentro de un sistema de streaming comercial. Ni Netflix, ni Disney, ni HBO, siento, se habían atrevido a cruzar esta línea con tanta frialdad y precisión. Y no es que uno busque escenas como las que aparecen en Monster, en realidad incomodan. Es justamente ahí donde la serie demuestra su valor. No busca complacer, sino confrontar. Ver a Richard Speck, ya presente en la serie de Mindhunter, ahora operado con senos falsos, vendiendo su cuerpo y fumando crack dentro de la cárcel, para luego tener relaciones sexuales explícitas, no impacta por su crudeza visual,
sino por su verdad moral. Es una de las escenas más incómodas y al mismo tiempo más honestas sobre la degradación humana que se hayan mostrado en televisión. No se trata de escandalizar, sino de exponer la herida. La escena revela que la frontera entre monstruo y víctima es más delgado de lo que quisiéramos admitir. El horror ya no es una excepción, es una forma de vida que la sociedad ha aprendido a consumir con naturalidad. La serie plantea, sin decirlo, una pregunta esencial. ¿Cuánto horror puede absorber una cultura antes de volverse indiferente? Monster no ofrece respuesta, pero deja claro que Estados Unidos, y con él el mundo, ha construido su identidad sobre la fascinación por la violencia. El país que veneró al pistolero, que convirtió al criminal en leyenda y al asesino en show, ya no teme a la sangre. La necesita para sentirse vivo. Hace falta madurez moral para ver la serie, no solo mayoría de edad. Monster no es entretenimiento normal, no es espectáculo. Es un espejo que, si no sabes lo que estás mirando, puede alterarte. Porque la serie no habla solo de un asesino, habla del límite de lo que una sociedad está dispuesta a ver para sentirse real. Cuando una cultura normaliza el horror en nombre del arte, de la libertad creativa o del realismo, lo que hace, sin reconocerlo, es mirarse a sí misma con placer. Tal vez el amor de Estados Unidos por el asesino no sea por la sangre, sino por la historia que se puede contar con ella. Lo que fascina no es el crimen, sino el relato, la posibilidad de convertir la violencia en identidad. El asesinato, como símbolo mutable, justifica el propio mito americano de la redención a través del castigo, justifica la aniquilación de las naciones nativas, justifica el racismo, la idea de superioridad y hasta el crimen de la muerte institucionalizado. Mientras las pantallas muestran el horror estetizado, la sangre auténtica corre en las calles. La de las víctimas anónimas, la de los tiroteos cotidianos, las de las escuelas, los cines, los centros comerciales. El arma se ha vuelto sacramento, el disparo, la plegaria. Monster no inventa nada, solo pone rostro y cámara a lo que ya existe, una nación que se mira sangrar para sentirse viva. Al realizar la autopsia encontramos varias causas de muerte y sorprendentemente varios monstruos, no era solo uno. Ed no actuó en solitario. Sí, el monstruo principal es el asesino, Ed Gein. Su brutalidad, su agresividad, sus enfermedades mentales, su capacidad para inspirar repulsión y empatía al mismo tiempo. Fue, sin duda, uno de los más atroces asesinos en la historia de Estados Unidos. Pero el bisturí de esta autopsia revela más capas. Una especie de Partenón invertido, no habitado por dioses, sino por demonios. El primero es su madre, Mother. No actuaba con malicia, quizás solo obedecía a los patrones de su época, un Estados Unidos aún de frontera, puritano, rígido, donde el pecado era una categoría doméstica. Probablemente creyó que educaba a sus hijos de la mejor manera posible, pero su fanatismo, su represión, su dogma de pureza convirtieron su casa en un santuario del miedo, de la muerte. De esa educación nacieron dos destinos opuestos: el hermano que buscaba una vida libre de prejuicios y Ed, el hijo sometido al mito de la madre redentora. Otro monstruo, Adeline, su novia, acepta el anillo de compromiso y encarna el deseo imposible de Ed, una mujer que no lo mira con repulsión. Desde su voyerismo inicial hasta la escena final, cuando lo visita en el hospital psiquiátrico poco antes de su muerte, Adeline es el hilo invisible que une el amor con el horror. Cuando Ed, con dulzura casi infantil, le pregunta ¿por qué nunca me visitaste?, no es solo una frase trágica, es la síntesis de toda su psicología. Otra mujer que lo abandona, otro eco de su rechazo. Su mente enferma no puede procesar el abandono femenino, y tal vez por eso decide vestirse como mujer, tratar de ser mujer, para poseer desde dentro lo que teme perder desde fuera. El travestismo no surge del deseo de identidad, sino de la imposibilidad de soportar la diferencia. Pero hay otro monstruo más grande que todos, la doble moral de una nación. Un país que se declara elegido por Dios, pero que vive armado hasta los dientes, que predica el perdón, pero glorifica la venganza, que vende la libertad mientras comercializa el horror. Estados Unidos, tierra del sermón y de la bala, del puritanismo y del espectáculo, se convierte aquí en el verdadero asesino serial. Cada generación recrea su propio Ed Gein,
con cámaras, guiones, música y estética. La monstruosidad se recicla como producto cultural. La violencia en Monster está en the eye of the beholder, en el ojo en que mira. ¿Quién decide qué es violento? Ed tiene su propia métrica, los productores de la serie, la suya. El horror no está solo en los crímenes, sino en las imágenes que los traducen. Los extreme close-ups de los dedos de Ed tocando un cadáver, la malteada batiéndose como si fuera sangre, el montaje que transforma lo cotidiano en amenaza. El espectador siente ansiedad, pero no por lo que ve, sino por lo que imagina. La violencia, en última instancia, la genera nuestra propia mente. ¿Monstruos? Sí, están por todas partes. El mal habita dentro de la humanidad, sin importar si Dios desea redimirla. También habita en nuestras creaciones y en nuestros símbolos, en las instituciones, en las leyes, en el lenguaje mismo. El demonio vive en la casa de nuestras ideas, en nuestros gestos y pensamientos. A algunos los vence, en otros el bien resiste. Pero la simbiosis entre ambos queda expuesta. Todos somos capaces de los dos extremos. Ed no eligió ser demonio, lo encarnó, y al hacerlo nos obligó a mirar el reflejo que preferíamos evitar. Porque al final de esta autopsia, lo que encontramos no es solo la anatomía del asesino, sino la del mundo que lo creó. Pero este ensayo no puede cerrarse con una conclusión definitiva, sino con una invitación a quienes siguen este podcast, y los invitamos a pensar. ¿Vieron la serie? ¿Qué les provocó? ¿Les pareció necesaria, repulsiva, brillante o insoportable? ¿Los incomodó o los sedujo? Responder estas preguntas no es un ejercicio estético, sino ético. Entender por qué miramos el horror es la única forma de saber qué lugar ocupa en nuestra conciencia colectiva. Esto fue Letras e Ideas. Gracias por escuchar.